Saludos, apreciados estudiantes de Organización Eclesiástica. Dios les bendiga. En esta oportunidad queremos tratar un tema que nos va a ayudar a comprender cómo se lleva a cabo una sesión quinquenal de la Unión, que es un evento donde se toman decisiones importantes que tienen que ver con los líderes y también con los planes de desarrollo que un territorio como una unión llevan a cabo. Así que vamos a comenzar y antes de hacerlo queremos orar. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te rogamos que puedas dirigirnos en esta enseñanza y que cada uno de nuestros estudiantes pueda asimilar la importancia de esta clase para la comprensión del funcionamiento de la iglesia en su organización. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a revisar y a estudiar cómo es que la iglesia trabaja en una sesión quinquenal y para eso vamos a comenzar viendo cuáles son las bases de la organización de la iglesia, cuáles son las bases y las guías que rigen la iglesia organizada. Porque la iglesia organizada tiene que tener unos lineamientos y unos fundamentos sólidos para poder llevar a cabo cada una de las decisiones importantes, decisiones que son de su estructura, decisiones que van al núcleo de la iglesia y que van a hacer cambios muy importantes. ¿Cómo es que la iglesia asume esto? ¿Cuál es el basamento de su vida? En primer lugar es la Biblia. Encontramos que la Biblia es la regla de fe y de conducta del cristiano. Pero no solamente eso, las escrituras nos muestran evidencia sólida con respecto a cómo debe organizarse la iglesia, la misma, ¿no? De hecho, ustedes ven desde en el Antiguo Testamento cuando el Señor saca al pueblo de Israel y cómo fue aprendiendo a través de el consejo, la dirección divina, un nivel de organización que ya para su época era extraordinario. De hecho, cuando ustedes ven el santuario y sus servicios, existía un nivel de organización tan meticuloso que hasta el sol de hoy estamos estudiando y hay detalles que todavía no logramos comprender. Y es un ejemplo de el nivel de organización que existe en el cielo. Y todo eso hoy lo comprendemos a través de la Biblia. Y cada vez que estudiamos en ella, conseguimos principios. Usted como estudiante ministerial y como un pastor que va a formarse, debe aprender de allí, debe entender esto, asimilarlo. Y usted, cuando haga sus planes distritales, cuando haga sus planes para iglesias locales, tome en cuenta que las escrituras es una fuente infinita de consejos. En segundo lugar, tenemos las 28 creencias fundamentales, que son producto del estudio sistemático de las escrituras y de los avances en el crecimiento del conocimiento de la verdad y la doctrina de la iglesia. No tenemos dogmas, por eso es que las creencias fundamentales de la iglesia no son cerradas, sino que siempre están bajo estudio, porque el Señor puede ir revelando consecutivamente sus verdades para el desarrollo integral de la iglesia. Así que las 28 creencias que surgen del estudio de las escrituras es también uno de los fundamentos para guiar y regir y organizar la iglesia. Tenemos también lo que el Señor ha dicho, la palabra profética más segura. Nosotros somos un movimiento profético. Como iglesia adventista surgimos por la obra del Espíritu Santo, revelando el mensaje profético. En esencia somos un movimiento profético. Y el Señor, en este último tiempo, el tiempo del fin, porque somos una iglesia que surge en el contexto de ese plan profético con el propósito de Dios para cumplir una tarea en este tiempo del fin, tenemos nosotros una luz de un calibre que no tienen otras congregaciones, no tienen otras confesiones. Por eso, el espíritu de profecía, que debemos estar estudiándolo, los testimonios que están
han amplificado el mensaje de las Escrituras y hay multitud de consejos para la vida personal y para la aplicación de medidas y principios en las instituciones cristianas, en las instituciones adventistas, es una ventaja maravillosa. Por lo tanto, tenemos ese mensaje que ha sido escrito en nuestros libros y debemos estar siempre consultando. Usted como estudiante ministerial y pastor, cuando entres al trabajo, siempre tienes que estar estudiando. En primer lugar, la Biblia, que es la luz mayor, pero también el espíritu de profecía. Así que tenemos basamento para nuestras organizaciones y las decisiones que se toman. A partir de allí, la Iglesia ha creado en todas sus instancias reglamentos operativos y se ha dedicado años, estudio, personas que han sido también dirigidas por el Señor para que nosotros podamos tener reglamentos que nos puedan ayudar. Reglamentos operativos de la Conferencia General y tenemos nosotros reglamentos operativos de la DIA. Tenemos un libro azul que ustedes a lo mejor lo han visto, no lo tengo aquí a la mano en este momento, pero tenemos reglamentos que son minuciosos en todos los aspectos de la organización de la iglesia, aspectos financieros, aspectos gerenciales, eh, conceptos claros de cómo cumplir la misión en sus diferentes áreas. Por lo tanto, tenemos esa ventaja y debemos nosotros estar atentos a eso porque es necesario mantener el conocimiento. También tenemos el manual de iglesia. El manual de iglesia, como lo conocemos, surgió por la necesidad de que nuestra iglesia, que iba creciendo y expandiéndose en esa misión que ella ha concebido, nuestra iglesia tiene un manual donde están los lineamientos generales para que la misma siga con el rumbo y no se desvíe de la misión que tiene en este tiempo. Entonces, este manual de iglesia, que también es revisado cada 5 años, que es ampliado, que es modificado, que es actualizado de acuerdo a los desafíos que la iglesia va enfrentando en este tiempo tan turbulento, la iglesia maneja. Usted como pastor, y se da cuenta que hemos hecho a través de las asignaciones y las tareas un énfasis para que usted esté claro en lo que es nuestro manual, debe saberlo, porque es muy complicado tener un pastor que no sepa cómo funciona la iglesia. Y cuando eso sucede, la iglesia sufre. Por eso el manual de iglesia siempre está allí. Tenemos también el manual de procedimientos para ministros, que es un manual que también está diseñado para que el pastor comprenda cuáles son sus funciones, sus prerrogativas y todo lo que debe hacer para cumplir con el trabajo que tiene un pastor adventista, que difiere en muchos casos del trabajo de un pastor de otra denominación. Por lo tanto, hay un manual de procedimientos para el ministro. Y el pastor es la persona de mayor influencia en la iglesia, por eso debe conocer cómo trabajar. Es terrible, dijimos, que un pastor no sepa, por eso usted debe estudiar y debe saber. El otro manual es el manual de procedimientos para ancianos. Nuestros ancianos son las personas que tienen un contacto más permanente y constante porque están en las iglesias locales donde está su radio de acción. Y ellos deben saber cómo actuar. Y usted tiene la responsabilidad, al ser pastor, de que ellos comprendan cuál es su trabajo. Entonces, existe un manual de procedimientos para ancianos que implica todas sus tareas, cómo pueden llegar a ser tomados en cuenta los hombres de la iglesia para poder cumplir con esta tarea. Fíjense ustedes que nuestra iglesia ya después de tantos años tiene un nivel de organización muy alto. Finalmente, están los votos tomados en las juntas en todos los niveles.
y los votos que se toman en la Junta en todos los niveles, este, siguen los principios, siguen los principios de elección de tal manera que cada junta, ya sea en iglesia local, ya sea en misión, ya sea en asociación, ya sea en unión, ya sea en división, tengan esas reglas parlamentarias que también son extraídas en gran parte de los principios de la Escritura, tomando el consenso y que en sus niveles tienen la capacidad de decidir para el bienestar de la iglesia. Entonces, esto es lo que tenemos en cuenta. Por favor, no olvide esto. Estas son las bases y las guías que rigen la iglesia organizada, la iglesia adventista. Dentro de la estructura central de la iglesia, del bosquejo de nuestra organización, encontramos de abajo hacia arriba que inicia con la iglesia local, que se encuentra dentro de distritos o de zonas, sobre todo en nuestra unión. Y es allí donde debe suceder todo. La iglesia local es sumamente importante porque es la base donde se está realizando el desarrollo real de este movimiento. Es en la iglesia local. Por eso hay que cuidarla, hay que trabajarla. A partir de allí, todas las instituciones que están por encima, a fin de cuentas, sirven para que la iglesia local cumpla su propósito y cumpla su misión. Ahí en el nivel 2 vemos entonces las misiones o asociaciones, y después vemos las uniones, uniones asociación o las uniones misión. Le siguen las divisiones y la asociación general. Entonces, esta es la estructura que tenemos. Las divisiones son, como ya lo hemos estudiado en alguna otra oportunidad, las divisiones forman parte de la asociación general y están en todas partes del mundo con el propósito de poder servir a las uniones en función de que, como ya dijimos, tanto las misiones y las asociaciones sirvan a la iglesia local. Así que bueno, esta es la estructura organizacional de nuestra iglesia que bien conocemos. Ahora, dentro de esta estructura y cada nivel existen prerrogativas, existen la amplitud de sus trabajos y qué tanto pueden hacer. Si vamos a la iglesia local, nuevamente de abajo hacia arriba, encontramos que ella debe gerenciar, como vemos, los centros de ayuda comunitaria, porque son las que están directamente donde está la gente. ASI, que es el desarrollo también de instituciones a través de personas que donan y que pueden hacer proyectos, los ministerios de apoyo, las actividades de campamento, el trabajo persona a persona. Cuando vamos al campo local, se amplía su radio de acción porque desde allí, bueno, se gerencian, se trabajan, se direccionan lo que son las instituciones como las escuelas, centros de medios, el trabajo de ADRA en el servicio, emisoras de radio. Al llegar a las uniones encontramos que se sigue ampliando su trabajo porque ellas pueden desarrollar centros clínicos, centros tecnológicos, centros de vida sana, industrias de alimentos, etcétera. Al hablar de la división, ya entonces también tenemos planes y proyectos de mayor alcance como universidades, seminarios, hospitales, casas de publicación. Cada división tiene su casa publicadora porque es uno de los ejes del trabajo misionero y que ha sido establecido también por la revelación. Y los YICAS, que son los equipos de auditoría que funcionan a nivel de toda la división para asegurarse que todas las instituciones están trabajando con honestidad, con transparencia y tanto económicamente como en el trabajo del desarrollo humano e integral, la iglesia está trabajando. Así que la iglesia tiene sistemas de auditoría internos para lograr eso. Es algo maravilloso la forma, el nivel de organización que tenemos como iglesia. Finalmente, la Asociación General tiene el propósito de lograr la misión
que es a nivel global y por eso así se llama este departamento, Misión Global. Y también vela para que la iglesia pueda tener siempre el estudio de las escrituras, esa línea de la verdad que tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios dice. Entonces tiene los centros de investigación bíblica, los institutos de investigación de geociencia, el centro Y para poder, o los centros Y para poder preservar los testimonios y los centros de influencia, que son la estrategia para alcanzar la mayoría de las ciudades más grandes del mundo. Que el evangelismo ya no es un evangelismo directo, sino que se utiliza el evangelismo no convencional, basado en el principio del Señor Jesucristo de evangelismo, acercarse a la gente como aquel que quiere hacerle el bien. Entonces, fíjense que en cada nivel existen responsabilidades y existen planes de desarrollo que están bien identificados, que están bien normados también. En el manual operativo de cada división se habla acerca de eso. Seguimos viendo la amplitud del trabajo. La iglesia local está encargada de los ministerios de salud, el ministerio juvenil, el ministerio de educación adventista, que es otro de los ejes importantes, capellanía y campus público, que tiene que ver con el desarrollo, el cuidado y la atención de estudiantes adventistas en instituciones universitarias no cristianas, el ministerio de comunicación, cuando vamos al campo local, entonces ya se amplía con los ministerios de la mujer, necesidades especiales, ministerio de la familia, música, ministerio de niños y adolescentes, para que la iglesia local tenga lo necesario para poder activar, trabajar con todos estos grupos que la iglesia tiene. Después, a nivel de la unión, vemos nosotros la unión y el campo local, vemos a nivel de la división, perdón, ministerios personales, libertad religiosa, secretaría ministerial, que tiene que ver con la atención a los pastores, el ministerio de escuela sabática, ministerio de publicaciones, y así vamos viendo todos los trabajos en los cuales la iglesia en todos sus niveles debe desarrollar, ¿no? Vamos entonces a entrar a partir de este momento del estudio de lo que tiene que ver con la sesión quinquenal. Una vez que hemos visto estos aspectos de forma general sobre la organización de la iglesia, entonces entremos en lo que significa este evento que es tan importante, la sesión quinquenal. Las sesiones se realizan cada 5 años, de allí su nombre quinquenal. Pero también pueden citarse sesiones extraordinarias que se hacen dentro del quinquenio para que las uniones estén permanentemente revisando los proyectos que durante el quinquenio ellas se han comprometido en sus planes estratégicos. Así que se nombran en estas sesiones los departamentales y miembros electivos de la junta directiva. O sea, hay una serie de miembros que son por elección de acuerdo al constituyente que corresponde, y el constituyente que corresponde en ese momento tiene la capacidad de elegir a estos dirigentes. Entonces, veamos cómo se desarrolla esta actividad. Propósito de la sesión constituyente. ¿Cuáles son las actividades centrales cuando se llega a una sesión quinquenal? En primer lugar, se reciben informes. Los informes, que son producto del trabajo que durante 5 años se ha realizado en cada uno de los departamentos de la Unión, se revisan allí para ver cómo fue el desarrollo. Entonces se evalúa el trabajo realizado, pero al mismo tiempo se hace en esa sección planes para el próximo periodo. Se eligen también a sus departamentales y a la junta directiva, dependiendo si es misión o si es asociación, o sea, unión misión o unión asociación, y se aprueban la constitución y los estatutos internos que regirán la unión que está en ese proceso de elección.
¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo? Bueno, vamos a seguir mirándolo un poco. Eh, Solo el presidente de la Unión es el que está facultado constitucionalmente para dirigir la sesión. Así que es el encargado de llevar a cabo este trabajo tan importante. La organización superior tiene la función de asesorar, apoyar y dar consejos. Nos referimos a la división. Ese es el trabajo para el cual ellos sirven a la Unión. Están allí como asesores, están allí como consejeros. Los dirigentes de la división que deben estar atentos a lo que sucede en una sesión quinquenal de Unión. Entonces, es la voz oficial en la dirección de los procesos. Estamos hablando del presidente de la Unión y solo el presidente está facultado para llamar a votación en la sesión. Es la persona que ha recibido la autoridad para iniciar ese proceso, excepto cuando sea el nombramiento de sí mismo, el presidente. O sea, cuando se va a nombrar al presidente, entonces hay una instancia superior que es la división para llevar a cabo eso. Como ya dijimos, dependiendo si es unión misión o es unión asociación. ¿Cuáles son los programas y los procesos dentro de esta organización de la sesión? En primer lugar, convocar la sesión con suficiente tiempo. Esto es un trabajo que no se puede hacer con días de antelación, que no se puede hacer tampoco simplemente con meses de antelación. Esto es un trabajo que hay que hacerlo muy bien y que las asociaciones, los presidentes de los campos, en conjunto con la dirección del presidente y de la comisión organizadora, trabajan para que esta sesión se dé sin ningún problema. Entonces, designar las comisiones que sean necesarias para la organización y lograr el adecuado desarrollo de la sesión, porque implica, entre otras cosas, que los participantes, los constituyentes, los que tienen la facultad de tomar las decisiones allí, que vienen de todas partes de este amplio territorio de una unión, entonces deben con tiempo tener todo preparado para que puedan estar presentes en esta sesión. Nombrar a una o más personas para que tomen nota con precisión de todos los votos, acuerdos, tiempo, entre otros. Y si se puede grabar, sería lo mejor para que quede una evidencia de cómo se desarrollaron los votos y cómo se tomaron las decisiones. Finalmente da las directrices para el nombramiento de los delegados a cada campo, porque cada campo de la Unión tiene que traer sus delegados y vamos a ver cómo se hace ese asunto. ¿Cuáles son los miembros de la Junta Directiva de la Unión? Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación General, la División Interamericana, que están presentes, no deben pasar, escuchen bien, del 10% del total de los delegados regulares. Así que tanto de la división como de la asociación general es un grupo que debe estar muy bien proporcionado para que se asegure que las decisiones que se van a tomar no vayan a ser decisiones que tengan una influencia sesgada, por decirlo de alguna manera. Así que la proporción de los dirigentes es el 10%. Después de tantos estudios, eso es lo que se ha llegado como conclusión. Los pastores ordenados y los ministros, misioneros con credenciales, colportores con credenciales forman parte de los miembros de esta junta directiva de la Unión. Los directores departamentales de la Unión y los administradores de las instituciones operadas por la Unión, toda esta gente forma parte de esta junta. Ahora bien, ¿cuáles son los delegados regulares que van a una sesión? Los delegados regulares deben ser nombrados por la junta administrativa de cada campo local de entre quienes son miembros de una iglesia debidamente organizada. Es un proceso. Cada delegado regular debe ser un hermano que no esté cuestionado, un hermano que tenga experiencia, un hermano que tenga criterio, un hermano que tenga discernimiento, madurez espiritual, y esos son elegidos en la junta administrativa del campo local. Así que el campo local, entonces,
escoge los delegados que habrán de representar y que son las personas que por su consagración, por su experiencia, por su capacidad, podrán estar en esta sesión. Cada campo local tendrá derecho a un delegado sin tener en cuenta el total de su feligresía. O sea, a menos que estemos hablando que por cada 3.000 miembros de una iglesia o fracción mayor o superior a los primeros 3.000, entonces por cada 3.000, entonces se añade uno. Entonces, pero cada campo local tiene, como ya dijimos, un delegado, excepto lo que acabamos de leer. Entonces, deben ser miembros en regla de la iglesia, laicos, pastores, empleados, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, pero con esas características denominacionales, personas de madurez espiritual. Aunque vienen en representación de sus campos locales, deben velar por los intereses generales de la Unión, porque esta es una decisión que ya no tiene que ver directamente con la iglesia local, es una decisión que va a afectar a un territorio donde está una cantidad de campos. Ahora hablemos de los delegados generales. Todos los miembros de la Junta Directiva de la Unión forman parte de los delegados generales. O sea, la Junta de la Unión tiene su directiva y ellos son parte de eso. Todos los miembros de la Asociación General, División Interamericana y de la Asociación General que estén presentes en cualquier sesión de esta unión. Pero como ya dijimos, no deben pasar del 10% del total de los delegados regulares. Bien, ¿cuál es la comisión organizadora? Dice, estará compuesta por tres representantes de cada campo local, un representante por cada 10.000 miembros de iglesia, un representante por cada institución operada por la Unión, cuáles son las diferentes instituciones que existen, un representante adicional nombrado por los votantes, además del representante de la Asociación General o de la División Interamericana, en este caso, quien presidirá la sesión. Entonces, la comisión organizadora escogerá y propondrá los integrantes de las comisiones de planes y recomendaciones, que esta comisión debe hacer esa elección. Y la comisión de nombramiento. Entonces, y cualquier otra comisión que se requiera de acuerdo a las necesidades que tenga la Unión. Pero básicamente son estas dos comisiones las que se trabajan, la comisión de planes y recomendaciones y la comisión de nombramiento son las que sesionan dentro de la quinquenal, una sesión quinquenal. Entonces, esta comisión organizadora elige esas dos comisiones dentro de la sesión. Dentro de la sesión se eligen estas dos comisiones que van simultáneamente a trabajar para los planes de desarrollo que quedarán escritos y para elegir a los miembros electivos de la dirigencia de la Unión, ya sea Unión Misión o Unión Asociación. La Comisión de Planes y Recomendaciones será dirigida por un presidente y un secretario que será nombrado. Estará compuesto por todos los delegados de la sesión que están allí. La administración y la junta directiva deberá dar consideración a todos los planes y recomendaciones aprobados en la sesión y ejecutar aquellos que son factibles financieramente o de otra manera. Entonces, mientras que también está seccionando la comisión de nombramiento, se está realizando esta comisión de planes y desarrollo, que después de escuchar los informes, hace propuestas y todas esas propuestas deben quedar. Entonces, el presidente deberá informar acerca del cumplimiento de estas recomendaciones en las sesiones anuales, porque la Unión, por supuesto, hace sesiones anuales y finalmente hay que ver que los planes que se hayan establecido allí, los planes que se hayan propuesto al final del quinquenio, hay que revisar si se lograron. Así que esta junta no es solamente para elección, es para planes, informes, para el desarrollo de la iglesia en los próximos 5 años. La comisión de nombramiento. Bueno, la comisión de nombramiento generalmente, dependiendo de la cantidad, bueno, puede ser 18 miembros o más, pero siempre estarán allí aquel número que representará a aquellos que van a elegir a los dirigentes. Esta comisión propondrá los nombres escogidos para los diferentes cargos departamentales y miembros de la Junta.
conviene que el informe de la comisión de nombramiento no se haga nombre por nombre para efectos de las objeciones. Entonces, hay una serie de principios parlamentarios que se siguen allí de tal manera de que no haya trabas. Dice, para que la persona involucrada no identifique a la persona que hizo la objeción, en este caso se hace objeciones al informe y no a la persona. De tal manera de que no vayan a haber alusiones personales y vayan a quedar de repente heridas. Entonces hay que seguir todas estas reglas. Estas objeciones se hacen en estricta confidencialidad, filtrando la observación para determinar su relevancia. Así que, como ustedes ven que hacemos también en la Junta de Nombramiento, siempre se cuida el momento de las observaciones y cómo deben hacerse, de tal manera que no haya ninguna alusión personal. Bien. Labor informativa de los delegados. Veamos ahora cuál es la labor de los delegados. Cada delegado dará un informe a su junta de campo local e iglesia de lo acontecido en la sesión. O sea, el delegado que ha sido nombrado por el campo tiene el deber de dar un informe primero a su campo local y a las iglesias donde él pertenece, para que la iglesia sepa cómo se desarrolló esta sesión. Acuérdense que se toma en cuenta el liderazgo representativo y estos delegados tienen esa responsabilidad. La secretaria de la Unión enviará una copia de las actas de la sesión a cada delegado que asistió. Ellos que entonces tendrán este informe y con ese informe ellos pueden entonces después a su vez informar a sus iglesias. Atenderá correspondencia que pueda surgir de los acuerdos de la sesión, ejemplo, llamadas, mensajes especiales, entre otros, cualquier cosa que surja posteriormente y que sea necesario que él pueda recibir información, entonces eso forma parte también de su responsabilidad. Entre los privilegios y responsabilidades del delegado tenemos tener una actitud de solemnidad y reverencia durante el desarrollo de la sesión. Él está allí para hacer un trabajo y es un trabajo que implica mucha seriedad. Por lo tanto, cuando a usted le toque ir a una sesión, ya sea quinquenal, sea cuadrienal, sea tal vez que tenga la oportunidad de estar en una sesión de la conferencia general, no se distraiga. Usted va a hacer un trabajo, usted debe escuchar, porque Dios debe actuar a través de todos los que se encuentran en esa sesión. No debe estar distraído. Tiene el privilegio de expresar su opinión y es un deber otorgado por su iglesia. La iglesia confía en que los criterios de la persona que va a estar allí son correctos y que va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces pide su derecho a palabra y espera que le sea concedido. Habla de manera breve, respetuosa y cortés. Es muy importante esto. Así que es necesario que en la preparación, cuando usted sea pastor y sepa que hay un delegado que es de su iglesia, usted debe explicarle todo esto. De tal manera de que esta persona, porque hay personas que de repente por su carisma son elegidos, y no tanto por su experiencia y su trayectoria. Entonces, tenemos que cuidar eso. Eso pasa a veces. Por lo tanto, hay que entrenar debidamente a los delegados. También deben entender que todos aquellos representan los intereses de la iglesia en su conjunto. Allí no se va a defender un punto de su iglesia local, sino es la iglesia en su conjunto en el territorio de la Unión. Tienen derecho a voz y voto con orden y disciplina, levantando la mano, esperando su turno, usando su identificativo y su cartel de votación, que generalmente se da para expresar su acuerdo o su desacuerdo. Y hay que recordar que también está representando al Dios Altísimo, por lo tanto hay que tener respeto, hay que tener tacto, hay que tener cortesía. Pertenecer a una sesión quinquenal es un privilegio, pero también reviste una enorme responsabilidad. Bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes en referencia a cómo se lleva a cabo el desarrollo de una sesión quinquenal.
en la cual en algún momento usted habrá de participar también como delegado, siendo pastor de iglesia. Así que si eso sucede y usted, por ejemplo, entra en una comisión de nombramiento, usted debe entonces saber cómo funciona este evento que es tan importante y que de él depende en parte del futuro de la iglesia en los 5 años a partir de esa sesión. Bueno, que Dios le bendiga. Dejamos entonces esta clase para que usted pueda utilizarla, ya sea en un informe, en un diario reflexivo, en un examen, lo que se requiera. Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.